Hola, buen día. ¿Qué tal? Disculpen la demora, ¿cómo andan? Bueno. ¿Dónde estaba? Grabar acá. A ver quién se intenta unir. Bueno, no tienen problema que graben, ¿no es cierto? Hay que pedir el consentimiento. No, profe. ¿Me escuchan, verdad? Ahí alguien me contestó. Bueno. Si quieren activar cámara, no hay problema, ¿eh? Mira, ahí Lucas tiene una foto de una cámara, ¿no? Por lo que veo. Mira qué bueno. La clase pasada... Ah, sí, porque creo que hay que dar un permiso. Vos sabés, y algunos me lo pidieron y no entendía qué era el permiso. Sí, vamos a ver si eso ahí ves, ahí Agos ahí, ¿cómo le va, Agos? Abrió cámara. Yo para ver si están vivos nada más, de pura chismosa que soy, a ver si están. Pero yo estoy vivía, pero me estoy pintando las uñas. También. Y Ariana también. Bueno, muy bien. No va a ser que estén durmiendo, como le pasó a mi hija, ¿vieron? Que les conté, Olivia. Tuvo 3 clases seguidas y la tercera me dijo, me voy al sillón a la clase. Y me la conté con la tablet así, tirada, extenuada. 3 clases seguidas, Dios mío. Tendría que tener un montón de clases en la secundaria. Encima empezó la secundaria, pobre. Empezó la secundaria y le pasó esto. Así que la verdad es que todavía no pasó a secundaria. El otro día tenía clase de computación y dice el profesor, bueno, nos vemos el lunes próximo a las 8 de la mañana, y un compañerito de mi hija dice, profe, yo no voy a poder porque cumpleaños mi mamá. Bien de primaria lo que dijo. Yo le digo, pero porque cumpleaños la mamá a las 8 de la mañana no va a poder. Digo, ¿qué le va a hacer un bizcochuelo todo el día? Bueno, ahí también se unió otro caballero, Guillermo, ¿cómo le va? Anda con capucha, che. Parece de estos de rap, así. Este es el rap, todo igual el rap, todo la misma. Bueno, vamos a seguir. Se ve que tenemos muchas ganas hoy de dar clases. Vamos a ver la unidad número 5. Ahí preguntaban si basta con el material que está en comunidades. Es el material básico, así que sí, empiecen estudiando eso. Después, si quieren ampliar, incluso ahí está subido un libro. Los libros no muerden. Pero, bueno, empiecen por el material ese, ¿sí? O sea, básicamente hay que saber ese. Y después pueden agregar libros. Está re bien el material. Vamos a la unidad 5, ¿verdad? Que habla de las declaraciones, derechos y garantías. Vamos a ver qué son las declaraciones, qué son los derechos y qué es la libertad. ¿Qué serían las declaraciones? Se puede decir que las declaraciones son, se suele decir declaraciones como manifestaciones o enunciados solemnes que encontramos en la Constitución. Solemnes en el sentido de importantes. No hay duda de que toda la Constitución es importante, o sea, todo su articulado y su preámbulo, que vieron que se discute si forma o no parte, y se dice que sirve para interpretar todos los artículos, todos son relevantes. Pero se sostiene que hay ciertas declaraciones, o para no ser tautológico, manifestaciones, expresiones, que realmente son vitales, de gran importancia. Por eso se dice que son solemnes. No deja de ser un poco subjetivo determinar cuándo nos encontramos frente a una declaración. Cuándo un artículo de la Constitución merece ese nombre. Pero la doctrina, o sea, los estudiosos del derecho, consideran que, por ejemplo, el artículo 1, que consagra la forma
la forma de Estado y la forma de gobierno, es una declaración. Realmente es una manifestación de gran envergadura, es para la Constitución. El sistema económico que establece la Constitución, por ejemplo, el artículo 17, dice que la propiedad privada es inviolable. Entonces no hay duda de que aquí también habría una declaración. Pero ya les digo, a veces esto de qué es lo solemne, qué es lo que merece tomarse como de gran relevancia, depende también de la persona que lo evalúe, ¿no es cierto? Que lea la Constitución. ¿Y qué serían los derechos? Los derechos son prerrogativas, facultades que tenemos todos los habitantes. Siempre, claro está, el ejercicio de los derechos tiene un límite que es no dañar a otro. Es decir, el derecho como facultad en realidad no es ilimitado, sino que tiene una valla que es el daño a otro. Voy a traer el celular porque veo si alguien del grupo pide algo que está sonando. Por ahí alguien no pudo entrar o esas cositas. Bueno. Entonces, parece que hay gente que se le superpone con otra clase esta. Hablamos de los derechos. Respecto a los derechos, vieron que en alguna oportunidad ya hemos hecho el análisis de si los tenemos por ser personas o si nacen de la ley. Vieron que hay dos posturas. La primera se la llama el derecho natural, porque se considera que por el solo hecho de ser una persona tenemos esos derechos, o sea que no hace falta que una ley los reconozca o los otorgue. Y la otra postura dice no, nacen de las normas los derechos. Fíjense que esos dos criterios, si uno los analiza en esencia, hay que ver bien, porque para el criterio llamado positivista, que nacen de la ley, solamente tendríamos los derechos que nos dan las leyes. No deja de ser, en mi criterio, un poco peligroso, porque estaríamos, acá Ariana me dice depende, estaríamos dependiendo de la voluntad del legislador de turno. Y que, entonces, los derechos, como decíamos, son facultades o prerrogativas que tienen los habitantes, cuyo ejercicio encuentra un límite que es no dañar al otro. Y esto se vincula mucho con la libertad. ¿Qué sería la libertad? De la libertad se ha escrito mucho, pero en esencia, ¿en qué consiste la libertad? Se podría decir que la libertad significa poder ejercer las facultades de cada uno y, como decíamos recién, sin dañar a otro. ¿Se pueden ejercer en plenitud las facultades? Sí, pero esa libertad no nos otorga el poder para dañar a otro. Fíjense que de ahí viene el tema muy discutido sobre la reglamentación de los derechos para proteger la salud. En eso siempre, bueno, yo tengo muchos conocidos y amigos partidarios de una idea que se llama liberalismo. Y bueno, la mayoría de los que se enrolan dentro de esta idea dicen que la reglamentación, por ejemplo, la circulación, viola la libertad. Son defensores acérrimos de que no existan estas reglamentaciones. Cuando en realidad, si uno se pone a pensar, si se acredita, ¿no es cierto? Sí se acredita
en este caso concreto de la pandemia, que existen enfermos asintomáticos, o sea, que no saben que están enfermos, y que el virus se propaga muy rápido, si se acreditan esos dos extremos, cosa que no sé si está tan acreditada, porque vieron que del virus no se sabe nada, un día dicen una cosa, un día la otra, entonces, claro, allí sí puede considerarse válida por un plazo muy exiguo la reglamentación. Me parece que alguien quería entrar y ahora no sé cómo para admitir, ¿verdad? Allí sí, ¿no es cierto?, se considera válida la reglamentación del derecho. Desde mi óptica, otros dicen que no, que en realidad para poder reglamentar ese derecho se necesita acreditar que la persona está enferma. Pero el tema aquí radica en que es un tema delicado. La libertad, a veces... Profe, ¿usted me escucha? Sí. Que me refiero a que depende, porque suponiendo que se hicieran testeos masivos y ahí decidís por la cantidad de casos una cuarentena estricta, es una cosa. Pero sin información tomar esa decisión es un poco, me parece, medio abuso de poder. Claro. Está bien, esa es una postura. Personalmente yo pienso lo siguiente, ¿viste? Que lamentablemente en Argentina no hacen los testeos masivos porque la plata se la chorean todos los políticos y ahora que estamos grabando después me van a hacer juicio los gobiernos. Entonces, lamentablemente acudimos a la solución antigua, ¿entendés? Que, claro, la idea es la siguiente, que si el virus se propaga muy rápido y todos nos mantenemos encerrados, todos, por 40 días, puede pasar que el virus muera, ¿entendés? O sea, al no encontrar dónde propagarse, o también en esos 40 días puede pasar que se descubra una cura, algo de eso, ¿entendés? Es como una medida extrema y antigua. O sea, de ahí viene lo de la cuarentena. Lamentablemente, vamos a ser sinceros, existen medios tecnológicos, hasta con un aparatito para en un segundito saber si está enferma o no la persona. También hay otra cuestión en ese tema, ¿viste? Que sí, no, tantos días ya es una cosa que ya... Ahora digo yo que entiendo, ¿vieron esas películas que la persona en un momento dice, bueno, me tiro al fuego y muero? Que uno dice, no, claro, es como que ya la persona está harta. Supone así que se hacen los testeos masivos, ¿no es cierto? O sea que a vos te hacen... Suponete que el Estado hubiera ido a cada casa, tocaba el timbre, preguntaba, ¿cuántos son en la familia? 5, acá tiene para 5 testeos hoy, ¿entendés? Sería espectacular eso. Eso sería un Estado que tiene ahorro y que lo puede hacer. Pero vos salís a la calle y a las 2 horas te podés contagiar, ¿entendés? Así que bueno, pero esto es un tema lo de la reglamentación en la circulación y he tenido bastantes disgustos porque a mí me gusta el debate siempre con respeto, y a mí me han dicho de todo respecto de la postura. Yo considero que, porque realmente si la persona es asintomática, es como un arma que sale hacia los terceros. Ni siquiera ella sabe que está contagiando. Entonces, no sé hasta qué punto, por un plazo breve, se podría llegar a tomar una reglamentación a la libertad de circulación. Ahora se les va de las manos esto. ¿Pero por qué? Porque tampoco, por más, no saben ni qué va a pasar con este virus. Si va a venir para Rosario, si va a ir para otra zona, nadie sabe nada. A mí me da risa cuando dicen, hemos llegado al pico, hemos llegado a la meseta, hemos llegado... No sabemos qué va a pasar, esa es la verdad. Yo en la agenda, teóricamente, a esta fecha tenía exámenes presenciales ya en la facultad. Y no fue así. Bueno, pero la libertad implica la posibilidad de ejercer nuestras facultades con ese límite justamente de no dañar a otro. Y para eso justamente la finalidad de la ley en realidad y la finalidad del Estado es proteger a cada uno. ¿Y qué serían las garantías? Las garantías se dice que son mecanismos o procedimientos para que realmente
se puedan ejercer los derechos, sean efectivos, se puedan materializar. Porque imagínense que si uno en una constitución se mencionan un montón de derechos que no es necesario desde mi óptica, que uno los tiene por tener, ¿no es cierto? Pero si se violan esos derechos o si se impide su ejercicio, tiene que haber mecanismos para restablecerlos en forma rápida. Y eso serían las garantías. En un Estado de Derecho tiene que haber, que se tienen que consagrar estas garantías, porque si no, podría ser que todos los derechos fueran de adorno, fueran una letra muerta. En realidad es divino en la Constitución, pero sin que existan las garantías pueden terminar siendo una falacia, siendo meramente formales, ¿sí? Bueno, y después de los derechos se suele hacer una distinción que va de la mano, este tema de este segundo punto, va de la mano con la evolución del constitucionalismo. ¿Se acuerdan que eso lo vimos ya en la unidad 1? Recuerdan que las constituciones nacen para limitar el poder del Estado. Esa fue la función primigenia de una constitución. Y de ahí lo que llamamos los derechos individuales. Los derechos individuales, ahí en el programa van a ver que se mencionan unos artículos donde ustedes pueden leer derechos individuales. Claro, son las prerrogativas o facultades de las que gozan todos los habitantes. Y van de la mano esta idea de los derechos individuales con lo que es justamente lo que se llama el constitucionalismo clásico. ¿Se acuerdan que en realidad nacen allá por 1215 con Juan Sin Tierra, cuando un grupo, el rey le concede ciertos derechos a un grupo de la población? En definitiva, se está limitando el ejercicio del poder, que es uno de los elementos esenciales de todo Estado. Se está diciendo, sí, soberano, rey en ese momento, usted tiene poder, pero no es un poder omnímodo. Omnímodo significa ilimitado, en absoluto. Debe reconocer que nosotros tenemos ciertas facultades. Y justamente los derechos individuales, por ejemplo, supónganse el derecho a asociarse, el derecho a transitar, el derecho a ejercer toda industria lícita. Los derechos individuales, sí, sencillamente se puede decir que son las facultades, va de la mano de lo que te decía al principio de los derechos en general, habilidades, prerrogativas, que tienen todas las personas. En realidad, estos derechos individuales, ¿por qué se los llama individuales? Porque con posterioridad nace la concepción de otros derechos que se llaman los sociales. ¿Cuál sería la diferencia entre un derecho individual y un derecho social? Se sostiene, gran parte de la doctrina, toda casi diría, y sostiene que en la etapa de la consagración y del respeto de los derechos individuales, el Estado, que lo que hacía era vigilar que se respeten esos derechos, al asumir una actitud pasiva, generaba injusticias. Entonces surge la idea en esta segunda etapa, que se la llama del constitucionalismo social, y aquí nacen los llamados derechos sociales, surge la idea de que el Estado tenía que intervenir más. Se habla de un Estado dirigista. Y ahí aparece la idea del derecho social. ¿Cuál sería la diferencia con un derecho individual? ¿En qué se pueden diferenciar? Se sostiene que los derechos sociales vienen a reducir los efectos, a reducir o mitigar los efectos de ciertas contingencias en la vida del hombre como ser humano hablo.
¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, supónganse, ¿qué sería una contingencia? Es un hecho que ocurre en la vida del hombre, que se suscita en la vida del hombre, y entonces viene el Estado a reducir los efectos de esos acontecimientos. La enfermedad, por ejemplo. Viene una enfermedad, ahora vieron cómo viene brava, ciertas enfermedades, entonces tenemos un derecho a la salud, y tenemos una cobertura muy buena. Eso sería ya un derecho social. Si uno se siente mal, uno va a un hospital público y lo atienden enseguida y le hacen todos los estudios. Con esto les quiero significar que los derechos sociales están de adorno. Vieron que en Argentina para ir a un hospital, en épocas normales, les digo, hay que ir a las 4 de la mañana, sacar un numerito, salvo que se estén muriendo desangrando. La vejez. La vejez es otra contingencia de la vida. Y por más pintura, que yo ya me tengo que hacer, yo cuando me veo acá en la clase me doy cuenta, por más pintura, por más crema, por más cirugía estética y gimnasia, viene la vejez. Y entonces el Estado nos da un derecho de la seguridad social, un derecho previsional, con una buena jubilación para vivir contenta y feliz cuando uno llega a la etapa esa. Esos serían derechos sociales. Se dice que en los derechos sociales la persona es titular de un derecho, pero siempre en relación a un grupo. Por ejemplo, en relación a la familia, los derechos de familia, en el trabajo. Los derechos sociales no se circunscriben a los laborales, si bien muchos piensan que son nada más que los laborales. Un compilado de derechos sociales, ustedes lo pueden ver y los remito a que lo lean para que no sea tan larga la clase, el artículo 14 bis. En el artículo 14 bis, ahí encuentran 14 bis, un montón de derechos sociales. Resulta ser que en 1949 se había sancionado una constitución que era la panacea de derechos sociales. Yo la tengo en la biblioteca, una tía mía la tenía porque estudió en la época de Perón. Era hermosamente divina, derechos a troche y moche de los ancianos, de los niños, de los estudiantes, capítulos de derechos. Una cosa que uno dice, qué bárbaro. Eso fue en 1949, pero después hubo un golpe de Estado, se la deja sin efecto esa constitución, y para no quedar, digamos, políticamente tan... tomar una medida tan drástica, se decide en 1957 incorporar el 14 bis, que justamente se le agrega el bis para no alterar la numeración. Ustedes en el 14 tienen derechos individuales, en el 14 bis tienen derechos sociales. Fíjense, nada más a título de ejemplo, ¿no es cierto? El 14 bis hace mucho hincapié en los derechos laborales, pero ya les digo que los derechos sociales van mucho más allá de los derechos laborales. Dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Claro, porque se considera que el derecho laboral protege a lo que se considera la relación más, en la relación laboral, la parte más débil, se dice, de esa relación, que sería el trabajador, respecto al empleador. Dice, asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea. Acá, bueno, yo los dejo para su lectura. La doctrina mayoritaria, por supuesto, está de acuerdo con la existencia de estos derechos. Yo les digo que, por ejemplo, a veces habría que estudiar a fondo el tema, porque esto ya es una opinión súper personal y ni la noten, porque hoy día si dicen esto, igual remuneración por igual tarea, no hay nunca igual tarea. La tarea depende de la persona.
puede haber un trabajador súper eficiente y puede haber un trabajador que sea un desastre y puede haber un intermedio. No hay igual tarea, le dice igual remuneración por igual tarea. Después, salario mínimo vital y móvil. Móvil. Eso saben, móvil porque no es una moneda sana. Si la moneda no se desvaloriza, no se necesitaría la movilidad. Bueno, hay una serie de cosas acá que dependen, ¿no es cierto?, de la perspectiva de la cual se analice el artículo 14 bis. Está en la Constitución, así que rige y son los derechos sociales. Y después tenemos los derechos sociales, derechos individuales, derechos sociales, derechos de tercera generación. Aquí se va diluyendo la idea del derecho. El derecho individual le corresponde a la persona, no hay duda. La persona es titular del derecho individual. Y el derecho social también le corresponde a la persona, pero como decíamos, como ya miembro de un grupo, que puede ser el trabajo, puede ser la familia. Y después tenemos derechos de tercera generación, y les digo que no está en el programa, pero ya algunos autores hablan de derechos de cuarta también. Tenemos derecho a troche. Fíjense que los derechos de tercera generación, aquí se habla de lo que se suele llamar los intereses difusos, y llega a diluirse aún más la idea del derecho. ¿Por qué? Se habla del derecho a un ambiente sano, ¿vieron el derecho al medio ambiente? O algunos autores hablan justamente de proteger el ambiente. Esto lo ven plasmado en el artículo 41. Que, por ejemplo, fíjense que en su última parte prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos. El tema de la protección del ambiente ha dado lugar a muchos escritos sobre la protección. Y en realidad les digo que uno de los primeros fallos sobre protección del medio ambiente viene de 1889. Nuestra Constitución de 1853 no está en contra de la protección del medio ambiente. Les comento que allá por 1889 había una empresa que estaba tirando, esta empresa hacía los cortes de carne de las vacas, ¿y qué hacía? Los residuos que quedaban de las vacas los tiraba al río. La empresa daba al río, daba a la costa del río, y entonces ellos, después que terminaban de hacer la faena, de hacer los cortes, vieron que la vaca hay distintas cortes, por eso hay cortes que son más caros que otros, porque la carne es menos grasosa. Entonces, todos los residuos que quedaban de las vacas muertas, como tenían ahí el río, los tiraban ahí. Decían, bueno, nosotros somos propietarios de este terreno da al río, en el río pasa un montón de agua, qué mejor que tirar los desperdicios al río y que se los lleve el agua. Pero ¿qué pasó? Se comprobó que esa cantidad de residuos que tiraban al río contaminaba el río. Y claro, ahí se llegó a la corte el caso. Se llama los saladeristas. Así eran los que hacían este trabajo. Ellos decían, yo tengo el derecho de propiedad de este terreno, por lo tanto tengo pleno uso y goce. Y si yo quiero tirar al río residuos, estoy ejerciendo mi derecho. Y acá justamente viene el tema que les decía de que los derechos se pueden ejercer en su plenitud, pero con un límite, es no dañar a otro. Ese es el principio básico. Entonces, ¿qué dijo la Corte Suprema? Mire, ustedes no pueden tirar estos residuos al río. Y se sancionó una norma que lo prohibía. Eso sería la protección ambiente, que hoy día ya está consagrada en el artículo 41 de la Constitución. Y eso sería un derecho de tercera generación. Igual, en el artículo siguiente, se refiere a los derechos de los consumidores y de los usuarios. Y habla de la protección, ¿no es cierto?, de la defensa de la competencia.
Y habla también de los servicios públicos. Fíjense que el artículo 42, en la última parte, dice: la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. Esto dio lugar a lo que se llama, que lo vamos a ver después en administrativo, los entes reguladores de los prestadores de servicios públicos. Y aquí, ya lo vamos a ver, hay todo un tema de qué es un servicio público, cuándo una actividad se puede catalogar como servicio público, quién lo debe hacer, que también es un tema muy importante, y qué consecuencias trae. Porque, claro, todas las actividades se ejercen libremente, pero se considera que ciertas actividades, dado el interés en juego, merecen llamarse servicio público y ahí se las empieza a reglamentar. Por ejemplo, vieron que hace poco, por decreto, que la doctrina está contesta en que debe ser por ley, se estableció que el servicio de celular es un servicio público. Es un tema, Internet, es un tema para un gran debate. Para mí debería ser servicio público que haya una canilla en casa que salga cerveza bien fría todo el día. Eso lo suelo decir para... O la comida, profe. Para porque todo es servicio esencial y para ironizar un poco de lo que es el servicio público. Pero bueno. Entonces estábamos con los derechos de tercera generación. Sí, los derechos, les digo, hay de primera, de segunda, de tercera. Ayer mi hija, que está estudiando psicología, la más grande, y que está dando psicología social, algo así, me decía que hay de cuarta generación también. Es una cosa bárbara los derechos. Tenemos muchos derechos. Bueno, y les decía justamente que las garantías tienden a ser los efectivos. Son como caminos a seguir cuando se vulneran o cuando peligran los derechos, para realmente decir, che, yo quiero ejercer mis derechos. ¿Entiendes? Por ejemplo, si una persona considera todos estos entran en el programa. En realidad, bueno, tenés que saber el concepto de lo que es cada uno brevemente y los derechos, acá me están preguntando, y saber ejemplos de algunos. Nadie te va a pedir de memoria el 14 bis, ¿sí? Nadie te lo va a pedir de memoria. Entonces le estaba diciendo, no sé lo que hablaba, pero estábamos llegando al tema de las garantías, ¿no es cierto? En primer lugar existe la garantía del debido proceso, que me parece que en la clase pasada les hablé de esto. Porque ahora que recuerdo, el profesor Rangel me había dicho, me faltó dar la garantía del debido proceso, pero ahora que veo está en esta unidad, no está en la que le pedí que dé él. Bueno, lo vimos la semana pasada, recuerdan que dijimos que para que un proceso sea debido con B larga, debido proceso, tiene que tener una serie de etapas. ¿Se acuerdan que lo vimos? Lo remarcamos de nuevo rápidamente, dijimos que tiene que haber una acusación, un derecho de defensa que abarca el derecho a ofrecer y producir pruebas, un alegato en donde se valoran todas las pruebas y una sentencia fundada, ¿sí? El otro es debido. Eso hace a que exista un proceso en serio y no una parodia de proceso. ¿Se imaginan si a una persona la apresan y dicen, ya estás condenada? Silvia, me tocan el timbre, me lleva a la policía y dice, estás condenada a 20 años de prisión. Y yo digo, ¿de qué se me acusó? Yo no me pude defender. ¿Por qué quedó presa? Ahí no existiría proceso. Sería un pseudo proceso o una mentira, sí. Ahora que, vale, ahora hasta el año pasado que se hace eso de que metían tipo preventiva a la gente, prisión preventiva, que la oposición decía que era inconstitucional. ¿Era inconstitucional? Sí, esa es una pregunta interesante, porque fíjense, la Constitución dice que nadie puede ser penado sin un juicio previo. Entonces, ¿cómo se puede tener una persona
si todavía no hubo sentencia condenatoria. ¿Se entiende? Uno diría, ¿cómo? Si nadie puede ser penado sin juicio previo y a la persona ni bien le imputan algo, le inician el juicio, la ponen presa, no hay duda que poner preso es una pena. Poner preso implica un dolor. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esto de que nadie puede ser penado sin juicio previo con lo que se llama la prisión preventiva? Bueno, no hay duda de que no deja un poco de uno pensar, ¿será constitucional esto? Se entiende que la prisión preventiva sería como una medida que se llama cautelar, una medida precautoria. ¿Por qué? Porque para que proceda esa prisión preventiva, se necesita presumir que la persona imputada se puede escapar o que puede destruir elementos de prueba. ¿Entiendes? O sea, se dice así. Y en este caso, dada la imputación, porque vos imaginate, si a vos te imputan que te robaste un caramelo en la granja, las posibilidades de que quieras huir por esa imputación es algo, digamos, no está bien, ya es un delito, pero no lo va a comparar con que te imputen que mataste a tu esposo, suponete. ¿Entendés? Suponete que vos llegás a la noche a tu casa y encontrás a tu esposo muerto, yace en el piso con 5 tiros, 5 orificios, un montón de sangre, y vos previamente habías tenido discusiones muy grandes con tu cónyuge, que te había visto todo el vecindario y hasta le habías gritado, te voy a matar, HDP. Entonces vos decís, pucha, todos van a decir que fui yo. Mejor rajo, me escondo un poco y veo cómo armo mi defensa. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, la prisión preventiva sería como una medida cautelar para justamente evitar que el imputado, presunto culpable, se fugue o destruya elementos de prueba. Esa es la idea de la prisión preventiva. Incluso, es más, cuando se hacen allanamientos no debería divulgarse. ¿Vieron cuando dicen, están por obtener la orden de allanamiento para entrar en tal casa? Es cómico eso, porque están diciendo, che, ojo, ojo porque dentro de 2 días entran a tu casa, ¿qué vas a hacer vos? Yo me acuerdo, tenía una tía que era la oveja negra de la familia, que en paz descanse, mi tía Carmen, siempre cuento esto, ¿no es cierto? Mi tía, buenísima era, y hacía comida árabe riquísima. Bueno, de lo que pasaba. Mi tía vivía en una cortada alejada, ¿vieron esas cortadas silenciosas? Bueno, pero uno iba a la casa de mi tía, que era buenísima, y supónganse, el tenedor, cuando uno le invitaba, yo iba a almorzar porque primero la quería muchísimo y aparte hacía unas comidas árabes bárbaras. No sé si alguna vez comieron comida árabe, pero bueno. El tenedor cuando me servía era de un bar. El vaso tenía el nombre de otro bar. Una vez me acuerdo que mi tía me hizo unos canelones y viene con una fuente hermosa inoxidable de un sanatorio. Tía, le digo, yo te pasaste, tía. ¿Entienden? Bueno, era la oveja negra. Entonces, ¿yo qué hacía? Cuando yo llegaba a la casa de mi tía, silencio en la cortada, golpeaba la puerta y le decía, ¡policía! Y se sentía mi tía que estaba guardando cosas. ¡Ya va! ¿Qué les quiero significar ahí? Que mi tía, si hubiera sabido algo de derecho, hubiera abierto la rendija de la puerta y hubiera dicho, ¿tiene orden de allanamiento usted? Para ver si podían o no entrar. Ella estaba tratando de destruir los elementos de prueba. ¿Entienden? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esa prisión preventiva, para realmente evitar que la persona huya o que destruya pruebas, tiene que ser por un tiempo breve, porque el juicio tiene que ser rápido. Hay gente que sabe que se la exime de prisión porque ya cumplió en prisión preventiva el máximo de la pena prevista para el delito que se le imputa. ¿Entienden? Capaz que ya cumplió como si hubiera sido condenado. Hay que probar que puede destruir pruebas o irse. Me pregunta, en realidad tiene que haber una sospecha, con una presunción de que pueda pasar, ya puede adoptarse la prisión preventiva. Tiene que haber una presunción del juez. Imagínense que si hay un delito grave y hay una persona
respecto de la cual hay muchos indicios, pero que les digo, después hay que corroborarlos en el juicio, porque capaz que hay muchos indicios y después investigando no es la persona. Se puede llegar a adoptar esa medida. Que vieron que incluso, justamente como el peligro es que se vayan, existen casos en los cuales con una garantía se le otorga la libertad. Generalmente es el pago de una suma importante en garantía. Bueno, entonces, hablábamos del debido proceso, que ya lo vimos. La garantía del juez natural, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir juez natural? Parece que fuera una planta, el juez, una plantita que está ahí. No quieren ni pagar, es cierto. Y eso que tienen, quieren tener rolete. No, si les digo que acá yo no puedo creer, las cosas que pasan en Argentina son para un libro de una historia, pero para Netflix. Les estaba hablando de que ya me pierdo hoy. El juez natural. ¿Qué significa eso? Significa que, claro, en una causa, para que intervenga un juez, hay como pautas que te dicen cuál es el juez. Por ejemplo, si yo quiero divorciarme, voy a ir a un juzgado de familia. No voy a ir a hacer un amparo para pedir mi libertad. A un juzgado de familia. Si quiero cobrar unos pesos que me debe un deudor y no me está pagando, voy a ir a un juzgado que se llama civil y comercial. Incluso según el monto, hasta cierto monto es un juzgado. Un monto mayor ya es otro juzgado. ¿Qué les quiero significar? Que existen pautas que determinan cuál es el juez competente. Se llaman pautas atributivas de competencia. Incluso cuando se determina qué juez es competente, muchas veces uno va a una mesa de entradas, que se llama así, de esos juzgados, y hay una computadora que te sortea el juzgado. Por ejemplo, supónganse, en Rosario, si es un tema civil y comercial, y supera un monto, hay 18 juzgados. Y uno va a una computadora, una mesa de entrada, y ahí sortean. Y hay jueces que son más lerdos, hay juzgados que son más desordenados, entonces uno va cruzando los dedos, ¿okay? Y uno dice, ojalá me toque tal juzgado, que no me toque tal otro que es más lento, que tardan 10 años para cualquier resolución. Se trata de hacer aleatorio este tema de cuál es el juez una vez que se determinan ciertas pautas de competencia. ¿Sí? Eso significa el juez natural. En una causa, el juez que va a entender es el que determina estas pautas que atribuyen competencia y que no va a poder ser sacada de ahí la persona. Una vez que se determina cuál es el juez, no se le puede decir, mira, a este imputado le vamos a crear una comisión especial para que lo juzgue. Lo vamos a sacar del juez, que justamente por eso se llama juez natural, porque es el que corresponde conforme la aplicación de las normas procesales de cada provincia. ¿Sí? Eso sería la garantía del juez natural. Espero que se haya entendido. Fíjense que en la reforma judicial, vieron que se habla de la reforma que se quiere hacer. Bueno, yo leí el dictamen de la comisión y hay un artículo expreso del dictamen que dice que nunca se va a poder violar la garantía del juez natural. ¿Qué queremos decir con esto? Que las causas a las cuales ya se les dio un juez no se les va a poder sacar. Eso está establecido expresamente en este proyecto. Que en realidad les digo, no hacía falta que lo pongan porque esa garantía es constitucional, es redundante. Y en Argentina todo lo redundante es sospechoso. Ustedes no recuerdan, pero yo me acuerdo que una vez en el boletín oficial salió una resolución, no sé si era una ley, que hablaba de la intangibilidad de los depósitos. Intangibilidad de los depósitos bancarios. La ley decía, señores ahorristas, quédense tranquilos, sus depósitos van a ser respetados. Y a los 2 días salieron con corralito y corralón. Aquí en Argentina, cuando se insiste en algo, es porque se viene sobre eso seguro. Pero más allá de eso, después escuchó una diputada que decía que en realidad la garantía del juez natural no se iba a violar, pero dada la gran cantidad de jueces que se agregan,
los secretarios de algunos juzgados iban a pasar a otros y eso iba a hacer que muchas causas prescriban, según decía ella. Ella sostenía eso. Pero más allá de eso, es cierto que la reforma judicial se hizo como si hubiera plata de qué sé yo, que no hubiéramos ganado un King's Aire de Londres, qué sé yo, porque realmente se prevé una estructura judicial y no hay un mango. Así que no sé cómo se va a pagar, salvo que quieran ser ad honorem. Bueno, estábamos hablando de el juez natural. La aplicación de la ley penal más benigna. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la más benigna? La más buena. ¿Y esto por qué es así? ¿Qué quiere decir la aplicación de la ley penal más benigna? Para empezar, para que exista un delito, se requiere que la acción que uno realiza esté descrita en una norma al momento que uno la realiza. ¿Se entiende lo que decimos aquí? Si yo realizo un hecho, por más aberrante que sea, por más que toda la sociedad diga qué barbaridad lo que hizo, si no está descrito en una norma ese día, esa hora, el día que yo lo hago, el hecho, lo cometo, no es delito. Si al otro día se reúnen los legisladores y dicen, este hecho merece ser delito, rige para el futuro, pero no para mí. ¿Por qué es esto? ¿Y por qué? Si no, podría pasar que el gobierno investigue qué hago yo en mi vida y a propósito establezca que una acción que yo hago seguido es delito para ponerme presa. ¿Se entiende? O sea, desde el momento que una norma dice que una acción es delito, sí rige, pero no con efecto hacia atrás, por más aberrante que sea. Por ejemplo, supóngase, si yo tuviera un ojo, una cámara que viera mi vida, muy probable que, y el gobierno quisiera llevarme presa, diría así el gobierno, bueno, todo aquel que tome más de 500 centímetros cúbicos de cerveza por día merece pena de prisión de 25 años. Ahí entro seguro. Y súper seguro. Entonces, claro, una vez que la ley se sanciona, se promulga y se publica, y yo me entero, que se presume que es conocido por todo nuestro sistema, seguro que habría, sancionaron la ley que prohíbe, establece pena privativa así que más de medio litro de cerveza por día. Saldría en todos lados, en los diarios, en todos lados. Bueno, ahí sí, ya me pueden llevar presa. ¿Se entiende? Porque ya es delito. Pero mientras no esté tipificado como delito, no, por más aberrante que sea, por ejemplo, la primera vez que adulteraron nafta, un pícaro en una estación de servicio le agregó no sé qué cosa para que tener más nafta y arruinó los autos, no era todavía delito, mereció un reproche civil por los daños ocasionados, pero no es preso. Después los legisladores se reunieron y dijeron, esto merece un reproche penal, con una pena privativa de libertad. ¿Sí? Entonces, e incluso más, supónganse que sale la ley que dice que el que toma cerveza más de medio litro por día va preso por 20 años. Y yo desesperada, me agarra la abstinencia, ¿vieron? Estoy temblando, y llego a la granja y digo, dame un litro, y quedo filmada que agarré el litro de cerveza y me lo mandé así desesperada y chorreaba la cerveza. Y están las cámaras que me ven, o sea, hay muchas pruebas de que violé y que cometí el delito. Supónganse que me llevan, me hacen el juicio con el debido proceso, yo trato de defenderme diciendo, no, era leche, pero no, era cerveza, hay testigos, compré, está el ticket, la filmación, no hay duda de que era yo, porque puede ser una persona parecida, me condenan a los 25 años. Estoy en la cárcel cumpliendo los 25 años con la Constitución en la mano, así como una loca leyendo la Constitución en la cárcel, sana y limpia, como dice la Constitución, sana y limpia para seguridad, y se reforma la ley. Dicen, mira, vamos a bajar la pena. Ya no va a ser 25 años por tomar medio litro, va a ser 2 años. Se me aplica la ley más benigna. ¿Se entiende? Aún cuando yo esté cumpliendo una pena de 25,
si se cambia el monto total de la pena privativa, se aplica. Porque siempre se aplica la ley más buena, la ley más benévola. Eso sería el principio de la ley penal más benigna. ¿Qué protege el habeas corpus? ¿Qué protege el amparo? ¿Y qué protege el habeas data? Estas garantías son garantías que protegen bienes específicos, garantías concretas, y los remito a la lectura del artículo 43. Léanlo para entenderlo bien, pero yo, digamos, para resumir, les digo qué protege cada uno. El habeas corpus significa tener tu cuerpo. Lo que protege esta garantía es la libertad corporal. En realidad es una acción. Cuando una persona se le está restringiendo su libertad corporal o hay una amenaza, uno puede interponer una acción ante un juez para pedir que se restablezca en plenitud su libertad corporal. Supónganse que ustedes estuviéramos en una clase presencial, terminan la clase, salen y ven que a un compañero se lo lleva a la policía, el compañero justo salía y viene un patrullero y lo sube y se lo lleva. Y ustedes dicen, ¿pero cómo? ¿Por qué apresaron a mi amigo, un santo? No mata ni una cucaracha, un pan de Dios. Ustedes pueden inmediatamente ir a un juez, a cualquier juez, incluso aunque no sea de mañana, van y tocan el timbre del tribunal y dicen, vengo a interponer un habeas corpus. Yo quiero saber si existe una causa para la detención de Mengano. Y entonces ese juez va a librar una orden para que se notifique a la policía para ver si realmente existe una causal de detención. Si no existe, se va a ordenar su liberación. Eso sería a grandes rasgos el habeas corpus. Incluso hay uno que se llama correctivo, que ¿cuándo se da? La Constitución dice que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo. Entonces, se entiende que si habría una mortificación exagerada, la persona podría interponer un habeas corpus para pedir que se morigere la pena. Por ejemplo, supónganse que la persona está hacinada en una celda muy pequeña, prevista para 4 personas, y hay 20 personas. Y hay piojos, y hay ratas, y no hay colchones, y no tienen baño. En ese caso, se sostiene que ya es como que la pena privativa de libertad va más allá de lo del... No hay duda de que privar de la libertad de por sí implica un sufrimiento. Con esto no queremos decir que la cárcel tiene que ser con, qué sé yo, un televisor de 65 pulgadas, wifi, celular, y que esté jugando ahí no me acuerdo el nombre de este juego, que juega Olivia, que cae Fortnite, ese que hace y cae para ahí abajo y matan a todos, no tanto como eso, pero tiene que ser digna, digna el lugar de detención. Entonces, en ese caso se puede interponer un habeas corpus que se llama correctivo. Incluso hay uno preventivo. Si una persona tiene miedo de que la lleven presa, puede decir que alguien odia a otra persona y le hace un montón de denuncias infundadas. Toda mentira. Un día va y dice, me pegó, no le pegó. Al otro día pasó y me insultó. Al otro día va y dice, me tiró piedras y me rompió las ventanas. Entonces esa persona, por miedo a que la lleven presa, puede también interponer este preventivo, el habeas corpus. El amparo es una acción, son todas acciones, o sea, todos se presentan ante el juez. Es una acción que protege todos los derechos y libertades que no sean la corporal, o sea, se define por descarte. En realidad el amparo surge a través de 2 causas, que son la causa Siri y la causa Cot, en 1956 y 1957. En realidad el amparo es una acción que protege los derechos contra acciones del Estado o de los particulares, tanto del Estado como de los particulares. Y el amparo, que nace por jurisprudencia, nace por casos, después se sanciona la ley de amparo y finalmente se lo consagra en la Constitución en el artículo 43, al cual los remito, pero tengan en cuenta que acá dice,
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Claro, porque si yo le estoy diciendo que a través de la acción de amparo protegemos los derechos cuando están amenazados, entonces iría todo por amparo. Si yo quiero mi libertad y estoy en matrimonio y sostengo que el matrimonio es un yugo, qué cosa lo que digo, que es una esclavitud el matrimonio. Hay que pensarlo bien, antes de casarse, ver bien, porque, bueno, ahora ya casi nadie se casa, pero les digo, hay que meditar bien todo en la vida. Yo ya llevo 22 años de casada, qué barbaridad, cuánto tiempo. Ya no hay matrimonio que dure tanto, vieron, todos duran 3 años, 4 años, 5 años, bueno. Yo si me quiero extinguir mi vínculo matrimonial sin matar a mi marido, lo quiero extinguir, ¿qué voy a hacer? No voy a ir y voy a hacer un amparo, y voy a decir quiero la libertad, voy a iniciar un divorcio. Si existe una acción más idónea, o sea que sea más fácil para obtener la satisfacción de la pretensión, no va a un amparo. Mucha gente cuando va a un estudio jurídico cree que todo es amparo. Llegan y dicen, porque a mí me dijeron que va un amparo, y dale con que va amparo y quiero que me haga un amparo. Y uno le muestra el artículo, le explica, mire, acá hay un medio más expedito, más idóneo que el amparo. No va, porque incluso uno si se equivoca de vía cuando acciona, el juez le puede decir no al lugar con costas. O sea que la persona de inicio le dicen que le rechazan y encima tiene que pagar. Entonces uno le explica mucho al cliente. Bueno, ustedes no están siendo abogados, pero cuál es la vía idónea, ¿no es cierto? ¿Y qué protege el habeas data? El habeas data está también previsto en el artículo 43. Fíjense que dice, toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad que consten en registros o bancos de datos públicos. O sea, yo puedo iniciar la acción para conocer qué datos míos hay en un registro, qué datos tienen y por qué los tienen. Dice, en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Fíjense, claro, hoy día está todo tan... hay tantos datos de las personas en tantos lugares, y a veces datos que uno vuelca, no digo en forma involuntaria, pero quizás rápidamente. Por ejemplo, supónganse, si uno se quiere inscribir en una maratón, ¿alguno de ustedes corre? ¿Alguno de los presentes trota, corre, le gusta correr? Qué silencio, parece que acá... ahí Laura dijo que sí. Otra dijo no. Les digo, yo... Luján también dice que sí. Yo hace 3 años empecé a caminar. Había llegado casi a 70. Y digo, 70 de peso. Digo, esto ya no paro más. Toda una cosa. Aparte, después de los 40, no es tan fácil. Que uno cuando es joven dice, bueno, este fin de semana me muero de hambre y bajo un montón de kilos. Bueno, después de los 40 no pasa lo mismo. Entonces empecé a caminar. Empecé a caminar por Oroño. Entonces caminaba 2 cuadras, 3 cuadras, 5 cuadras, 8 cuadras, 10 cuadras, cada vez más rápido. Y veía que todos corrían por Oroño. Todos pasaban trotando. Entonces un día dije, bueno, ¿saben qué? Voy a hacer así. Voy a hacer una caminando, una cuadra caminando, una trotando. Una caminando, una trotando. Y después le fui agregando. O sea, hacía una caminando, 2 trotando. Y así le fui agregando hasta que un día me puse una aplicación que medía la distancia y corrí 3 kilómetros. No saben qué felicidad. Me cambió la vida el tema. Me cambió la vida, realmente. Aparte, como salía siempre a la misma hora, un día pasé a un viejito que va despacito, pero yo lo pasé. Ya, me di vuelta a mirarlo, no sé si no se habrá enojado el viejo, porque yo me sentía en la gloria. Llegué a mi casa y dije, pasé el viejito, así me hacían la nena, como diciendo que loca esta mamá. Desde entonces no lo dejé más, realmente. Les digo una cosa, pero hace bien en todo. Incluso ahora en el estudio, ¿vieron esos videos que uno dice, estoy acá sentada, pero no estoy haciendo nada, me doy cuenta que pierdo el tiempo? Chao, cachá la zapatilla, te va a correr un rato y te cambia realmente increíble. Bueno, les digo que esto sí, hay que primero por las dudas hacerse algún estudio médico. Yo me digo que me mandé sola porque voy al médico cuando me siento morir. Bueno, pero hay que hacerse algún chequeo. No sé qué estábamos hablando de el habeas data. Cuando uno se inscribe en una maratón, que después de 3 años
de caradura empecé a inscribirme a las de 10 kilómetros, y les digo que también fue una experiencia hermosa, porque los que van adelante, que son de elite, esos son los que están compitiendo. El resto vamos atrás corriendo, hablando. Me acuerdo una vez, me dio una chica, le dije, hoy voy mal porque anoche me mandé un choripán con cerveza, eso no hay que hacerlo entre la maratón, y la otra me dice, yo también, anoche me mandé un fernet. Nos hicimos re amigas a la hora que corrimos 10K. Bueno, ¿cómo llegué a todo esto? No me acuerdo. Uno se inscribe en la maratón y le dice peso, altura, grupo sanguíneo. ¿Se imaginan que dijera religión, ideas políticas, tendencia sexual? Y uno a veces, embalada por participar, uno dice, sí, vamos a poner los datos rápidos, así me anoto y me mandan la inscripción. Pero después eso queda en una base de datos, y uno podría pedir que se saque, que se rectifique, o que indiquen para qué está esa información. Porque hoy día, en miles de cosas, uno cuando realiza actividades está poniendo datos suyos. Y a veces realmente uno después dice, ¿qué dirá ese registro? ¿Para qué lo dirá? ¿Con qué finalidad? Y para eso está lo que se llama el habeas data. Justamente es tener los datos. Se discute qué línea jurídico protege el habeas data. Y algunos sostienen que lo que protege es la intimidad. Otros dicen que protege la identidad de la persona. Pero bueno, más allá de lo que proteja, existe una acción para proteger esto. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda de hoy? ¿Alguna pregunta? Algo para, aparte de empezar a caminar para, ahora en Rosario está prohibido, ¿vieron? Por 14 días. Qué cosa. Bueno, ahí mis amigos dirían, ahí estás en contra. Ahí, si realmente se prueba que yo, si estoy a más de 2 metros de otra persona, no le hago daño, y si salgo sola a trotar, no le veo motivación a la... Yo estoy saliendo con barbijo y con uno de estos, me compré una de estas pantallas. Bueno, el habeas data sería, sí, justamente para proteger los datos e incluso pedir que se te den los datos que existan en un registro, que te exhiban los datos, y en todo caso pedir su supresión o su modificación si están mal. Por ejemplo, una vez un señor se enteró que en una comisaría, cuando robaban en el barrio, cuando iba una persona y decía, me robaron, entre las fotos de los sospechosos había una de él. ¿Entienden? O sea, le mostraban varias fotos y había una de este señor. Y este señor no tenía ningún antecedente penal, y él pidió que se suprima esa foto. Se sintió afectado en su honor. Decía, ¿por qué tienen que mostrar una foto mía en esa base de datos? Y se lo sacó. Ahí ven lo que es, digamos, el habeas data. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta sobre estos temas tan candentes, tan interesantes? No. Bueno, les voy a decir que este jueves, excepcionalmente, y no me maten porque se van a enojar conmigo de nuevo, tengo que tomar exámenes de otras materias. Vieron que ya hay exámenes en algunas materias. En realidad empiezo hoy a las 3 de la tarde, pero tengo 103 alumnos. Una alegría tengo. Así que por este medio de pantalla, no sé por qué, tomar examen es una cosa como que uno está más atento, está más todo, y uno termina que se quiere matar. Así que seguro que voy a estar 3 días con eso. La modalidad del turno muy probable que va a ser a través del siguiente sistema, muy probable. Que se le van a hacer unas preguntas, y en cada pregunta va a haber 5 opciones y ustedes tienen que elegir la correcta. Lo que suele llamarse el multiple choice, que ustedes eligen. Pero, quédense tranquilos que van a ser muy concretas y no capciosas. O sea, el que estudió le va a ir bien. Y aparte, miren, no se preocupen tanto por la modalidad, porque la modalidad es lo de menos. Lo importante es estudiar. Si ustedes estudian, y básicamente tienen ahí los resúmenes, le va a ir bien. O sea, el parcial de la clase del curso regular va a ser de esa forma, el parcial. El final, muy probablemente también, si se restablece la vida normal, o sea que mañana, supónganse que alguien dice, habría que ponerse una curita en el dedo y el virus se iba, imagínense una cosa de esa que uno diga, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Bueno, por supuesto que vamos a hacer exámenes presenciales, ¿sí? En esta materia que no podemos tomar oral virtual.
Bueno, en la otra también son 100 tomos, pero en esta somos más vagos. No, es que son muchos, a veces se anotan 1000, sí. ¿Cuándo van a definir? Porque yo, si es oral, estudio de una forma, y si no, no ando hablando como loca en la pieza. Bueno, sí, uno tiene su sistema de estudio. Yo también, yo estudié en voz alta. Mi mamá, que encima cuando terminaba estudiando no quería ir y ya me decía, anda, es más abogada que yo porque se escuchó todas las materias. Pero les digo, en realidad, el método de estudio siempre va a dar éxito si uno estudia. O sea, cada uno estudia como le gusta. Hay gente que le gusta estudiar en grupo. Yo muy pocas veces estudié materias en grupo. Hay gente que se reúnen y leen. Bueno, pero es casi seguro que el parcial va a ser de la siguiente forma. Va a haber una pregunta o una aseveración y va a haber 5 opciones y ustedes tienen que elegir la correcta. Pero no va a ser algo que dé lugar a dudas. ¿Se entiende? Va a ser... ¿Cuándo va a ser? Miren, como ya estamos terminando las primeras 5 unidades, lo podemos hacer mañana. No, mentira. Lo vamos a hacer después que terminen. Sé que muchos tienen que rendir otras materias. Así que es muy probable, algunos ya me dijeron que sea para octubre. ¿Sí? Claro, quincena de octubre. ¿Para cuándo más o menos? Quincena de octubre, por ahí. Bueno, no hay problema. Yo voy a hablar con el resto de los profesores de la cátedra y vamos a... Mira, Gustavo Acebal llega hasta ahora. ¿Qué le pasó? Che, se durmió toda la mañana vamos a tratar, cuídense tranquilos. No. Profe, la del amparo, ¿cuáles eran las 2 causas que no llegué a notar? La causa Siri, con S, y la causa COT con K. Si quieren, la próxima clase les hago un resumen de las 2 causas, 1956 y 1957. En una es una acción contra una conducta del Estado y en otra contra los particulares. La próxima clase se los cuento o en el buscador ponen en el celular caso Siri, caso COD, es muy sencillo, ¿sí? Pero la próxima se las cuento. La próxima clase entonces vamos a hacer una cosa. Miren, la próxima clase que va a ser el otro martes, vamos a hacer un repaso de toda la parte constitucional, ¿sí? Ya que terminamos la parte constitucional, ustedes pueden ir viendo todo para preguntar sus dudas y yo les voy a comentar, digamos, ideas esenciales, lo cual no quiere decir que hay que estudiar todo, pero vamos a ver entre todos las unidades 5 que ya vimos y quédense tranquilos que yo voy a ir hablando, vamos a hacer una reunión de cátedra para ir viendo fechas, así ya ustedes van acomodando su vida para rendir, Y más allá de la modalidad, hay que estudiar, Por ahí uno sí es cierto que no es lo mismo quizás un múltiple choice que hablar, no es lo mismo. A mí no me gusta para nada ese sistema, porque a veces hay uno chanta que gana por lotería, hace tartetí y se saca un 10 y no sabía nada, y hay alguien que estudia un montón y si es medio capcioso, duda. A mí me gusta más el examen, no hay duda, el oral, pero bueno, es imposible materialmente llevar adelante exámenes orales con tantos alumnos, porque justo nuestra materia este año tiene los de segundo y pasó a primero, o sea que tenemos muchos alumnos, ¿sí? Bueno, entonces los dejo, acuérdense de comentarle a sus compañeros, yo lo voy a poner en el grupo también, que por este jueves no va a haber clase, pero porque estoy tomando exámenes de otra materia. Y el otro martes nos vemos, ¿sí? Bueno, vayan estudiando, más allá de que tengan otras materias, vayan leyendo, ahí tienen los apuntes, 3 artículos por noche de Constitución no vienen mal, para dormir bien, y bueno, nos vemos la próxima. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, gracias.